Bien, vamos a comenzar entonces. Una vez más, la bienvenida a los alumnos. Un saludo a quienes nos puedan seguir por la transmisión vía virtual. Comenzar esta última sesión del libro de los profetas, de los libros proféticos, mejor dicho. Y el día de hoy, como ya les adelantaba la idea, les propongo hacer una muy sencilla sinopsis también de algunos de los profetas, tal vez los más, no sé si emblemáticos, los más conocidos, los más famosos. Una decisión súper arbitraria, no, más que el criterio de la repetición de nombres que uno va recordando, no ocupé, no es que siga algún tipo de criterio teológico, pastoral o ni siquiera bíblico, sino que los nombres o las hazañas, los acontecimientos o la, entre comillas, fama que puedan tener estos profetas simplemente fue lo que me llevó a optar por ellos. Comencemos, entre que empezamos con el primer profeta, ocupemos un texto de él para comenzar nuestra clase también. Lo vamos a tomar de la misma Sagrada Escritura, del primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos 17 y 18. Para poder hablar, para poder comenzar de el profeta Elías. Reyes 18. Dice el libro el primer libro de los Reyes. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio el aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo: ¿Eres tú, ruina de Israel? Él respondió: No soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Pero ahora haz un llamamiento y reúne en torno a mí a los israelitas en el monte Carmelo, especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Como hemos visto en textos anteriores, en clases anteriores, también con otros profetas, el profeta siempre está en una situación compleja, enfrentándose a las autoridades o a los referentes religiosos, a los referentes políticos. Generalmente, si bien lleva el mensaje de Yahvé, el mensaje de Dios, este mensaje muchas veces es incomprendido. Nuestra vocación profética, nuestra vocación cristiana nos hace también muchas veces alzar la voz y ser y aceptar, más que ser, aceptar que vamos a ser incomprendidos, que vamos a ser tal vez perseguidos y que van a querer con nosotros, si es que cumplimos fielmente nuestra vocación profética, callarnos. Tal como los profetas, pidamos esta tarde al Señor, en nuestra oración de inicio, que nos dé la valentía, que nos ilumine, que nos muestre el camino para, tal como sus profetas, los que hemos estudiado en este mes, poder siempre ser fieles a su palabra antes que a acomodarnos a nuestros criterios o a los criterios de nuestro mundo. En las manos de nuestro buen Padre Dios, una vez más, ponemos nuestra clase, ponemos nuestra vida, nuestra vocación profética. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Como les contaba, la idea es poder hacer una síntesis o una sinopsis, no una síntesis. Una sinopsis de algunos profetas y hasta donde alcancemos. No, hay unos cuantos preparados para ver, pero hasta donde alcancemos buenamente. Siempre vuelvo a la recomendación, en todas las Biblias, las más técnicas, con mayor a lo mejor complejidad, pero en toda Biblia siempre las introducciones a los libros, siempre es bueno leerlas, siempre hay, sobre todo en el caso de los profetas, hay alguna alusión a lo mejor libro por libro,
la Biblia de Jerusalén al menos lo hace. Ahí ya hay una idea, una noción general de cada uno de los profetas, o que se dio anteriormente en el libro de Samuel o de Reyes, también hay alguna mención a ellos. Comencemos entonces, como les decía recién, con el profeta Elías, como recurso, si quieren ustedes, hasta literario, de belleza literaria. En poesía, por ejemplo, siempre se hace esta fórmula: Elías, el nombre del personaje, y alguna frase o alguna característica que en el fondo englobe toda su personalidad. En el caso de Elías podemos decir Elías, o, que sería lo mismo, el profeta celoso de Dios. Y vamos a ir viendo el tema de los profetas, todos bajo el mismo esquema: la situación del país, una brevísima descripción, por supuesto, algo que se refiera a la vocación del profeta, luego algunos puntos importantes, por lo menos unos 4 o 5 puntos en cuanto a la acción del profeta, algún episodio emblemático, algún episodio más conocido o el más relevante de su mensaje, y luego también, por supuesto, algunos textos que vengan a reforzar esta acción profética que veamos antes, o textos que queden también ahí en sus apuntes para que después puedan profundizarlos cada uno en su hogar, cada uno en sus estudios personales. Partamos entonces diciendo alguna palabra sobre la situación del país que le toca vivir al profeta Elías. Parte de lo que yo voy a decir está ahí en la proyección, hay cosas que no, pero en general, en líneas generales, es lo que ustedes ven ahí en la pantalla o en la pizarra. A ver, primero, situémoslo geográficamente. Elías pertenece, o su ministerio profético se desarrolla en el reino del norte. Estamos hablando de capital, Samaria. No se mete en la zona de Jerusalén y sus alrededores, sino que más bien el reino del norte. Y tal como escuchamos en el texto que proclamamos como oración, en Primera de Reyes 18, 17, a Elías le toca sobre todo, o es conocido sobre todo por su lucha contra los profetas de Baal. Baal es un ídolo que ha entrado lamentablemente a la vida del pueblo, que el culto a los Baales o a Baal se ha metido lamentablemente en el pueblo, y entonces el profeta, entre otras cosas, le toca lidiar con eso, le toca ir en contra de no solamente los profetas de Baal, sino que todo el pueblo, toda la gente del pueblo que lo sigue. Baal es un dios cananeo que seguramente en el devenir histórico y en el proceso entre que son nómades, a que pasan a ser sedentarios, que conquistan la tierra de Canaán, a Baal se le atribuía poder sobre la fecundidad, sobre la fertilidad, más que la fecundidad, la fertilidad y el tema más bien como agrícola. Por lo tanto, tiene mucho que ver a lo mejor con esa relación primeramente agraria del pueblo de Israel, y entonces se fue metiendo. Pero además, Baal, el culto a Baal, tenía que ver con una de las prácticas que se veían y contra las que Elías tuvo que luchar, contra la prostitución sagrada. La prostitución en nuestros días, y hace bastante tiempo, por supuesto, sobre todo en el mundo occidental, siempre es vista como algo negativo, como una gran carga, obviamente para las personas que terminan sufriéndola, ejerciéndola, pero siempre como moralmente, siempre una carga, algo realmente negativo. Sin embargo, el mundo oriental, el mundo semita sobre todo, es considerada en algún contexto, como precisamente el de los cananeos, como parte de una suerte de, no sé si de ritual, pero de práctica religiosa. De hecho, algunas sectas, lamentablemente, no recuerdo exactamente el nombre, pero aquí hace algunos años, cerca de Santiago, había una secta, y el gurú de la secta, precisamente una de las cosas con las que ¿cómo llamarlo? No nos convencía, porque era consecuencia. Una de las cosas que en el fondo hacía que practicaran todas las miembros de la comunidad era precisamente tener relaciones sexuales con el gurú. Era una suerte no era prostitución, pero era una suerte de camino de purificación, el tema de la
el ejercicio más bien libre, adelante, hola, buenas tardes, más bien libre de esa sexualidad. Obviamente el nivel más alto era el poder tener relaciones con este gurú, ese era como el grado máximo en esta secta. Tal vez, digo tal vez porque no tengo el dato exacto, no tengo la pista, el seguimiento, tal vez algo de esto, de la prostitución sagrada, de los baales, puede que haya en estas sectas que de repente han surgido. Ya, pero ese era un tema, la prostitución sagrada, Baal, el dios de la fertilidad, en fin, y una cuestión que va a tener consecuencias graves también en el tema de la moral, pero más bien social, no sexual, es el tema del manejo, la compra-venta de tierras. Para la cultura cananea, amparados por la fe en este Baal, la compra-venta de la tierra era un tema que no, ¿cómo decirlo? No les preocupaba, no se hacía mayor problema, era algo normal. Cosa que en la cultura o en la sociedad hebrea no debiera haber sido tan bien visto. Recordemos que son 12 tribus que se asientan en una tierra, la tierra se divide en las tribus, se va heredando, se va trabajando, cada uno tiene derecho precisamente a cultivar su tierra. Entonces esto de la compra-venta es algo que hoy día para nosotros es súper normal, pero en tiempos de ellos no, es algo, por decirlo menos, sospechoso. En definitiva, para terminar con lo que es la situación del país, como bien ven ustedes ahí, el dios Baal parecía haberse tomado el poder. Todo era seguir a Baal. Se habla de Baal o de los Baales. Baales en definitiva como sinónimo de ídolos en general. Fijémonos un poco más ahora en el profeta, en su vocación. Como pueden verlo también ahí en la proyección, ya la etimología o el nombre mismo del profeta nos da pistas precisamente de lo que es su vocación. Recordemos que vocación, misión siempre van implicadas, y sobre todo en el mundo semita el nombre tiene gran importancia. Nosotros el otro día en uno de los colegios, alumnos de cuarto medio, trabajábamos precisamente a propósito de nuestra vocación bautismal, el tema del nombre. Entonces les pedía, bueno, averigüe el origen y averigüe el significado de su nombre. Y los muchachos lo hicieron, no muy convencidos, no muy entusiasmados, pero era precisamente para explicarles que el nombre que ellos tienen, desde el punto de vista a lo mejor de la tradición judeo-cristiana, tiene gran importancia en lo que van a hacer en su vida. No da lo mismo llamarse Moisés que llamarse Saúl. Cada uno de los nombres en el fondo marca el camino, marca la vocación, marca por lo tanto la misión del personaje. Elías no es una excepción. Podríamos decir que Eliyá, que sería como lo más original arameo en cuanto a la fonética al menos, quiere decir Yahvé es mi Dios. ¿Qué significa Elías? Yahvé es mi Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Jesús en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, y entonces, que lo traduce inmediatamente el evangelista, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Elí, Elí, Dios mío, sería la traducción así como si uno lo sigue paso a paso. Y efectivamente, Elí, Eliyá, quiere decir Yahvé es mi Dios. De hecho, los que están al pie de la cruz dicen, está llamando a Elías, deja a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces ahí uno entiende por qué en el fondo ese comentario. Sí, uno dice, cuando lee la traducción, nunca llamó a Elías. Claro que sí. Dijo, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Entonces, hay todo por así decirlo, un juego de palabras al pie de la cruz, o en el relato de la crucifixión de Jesús, pero que nos atestigua precisamente el significado del nombre Elías. Es originario de una región que está al otro lado del Jordán, llamada Tisbé, una región más bien pobre y alejada de todas las influencias de los Baales cananeos. Por lo tanto, primera cosa que podemos decir, así es.